Y le pasamos la palabra a nuestro querido compañero pediatra sanitarista Mario Rovere. No, está bien, se escucha. Sí. Bueno, también muy buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos. Bueno, primero, digamos, expresar mi entusiasmo, digamos, nuevamente con esta reunión, pero además, a medida que uno va acompañando, también ir viendo la madurez y la profundidad con la que estamos compartiendo, debatiendo, intercambiando, y al mismo tiempo, digamos, la forma como estamos influidos, digamos, por las modificaciones sustanciales que están surgiendo en el mapa político de nuestro país, que también es consecuencia, digamos, de nuestra movilización y de nuestro trabajo durante 3 años y medio, ya casi 4 años, ¿no? Es muy interesante porque las cosas que, o sea, es escuchar, por ejemplo, digamos, a gente del macrismo herido, diciendo las mismas cosas que nosotros decíamos de Clarín, digamos, diciendo, esto es culpa de C5N. Entonces, y, digamos, y toda la agresividad que hay ahora, digamos, contra... bueno, esto evidentemente, digamos, en el último caso no es ni culpa de Clarín ni de C5N, sino de las políticas que se han aplicado durante estos 3 años y medio, y de las cuales nosotros me parece que hemos generado, no sé, a mí me da la sensación de que decíamos ya para las PASO, cuando no nos animamos a imaginar este resultado, creo que nadie, decíamos ya para las PASO, es probablemente la elección más didáctica de la historia argentina, digamos, porque nunca antes el pueblo argentino tuvo sobre la mesa, digamos, 2 proyectos de país para votar. Y vale la pena entender estos 2 proyectos de país, digamos, porque nosotros creo que una parte significativa de la población argentina cree, digamos, que todos somos iguales ante la ley, digamos, que todos somos ciudadanos, que todos valemos lo mismo, digamos. Pero una parte de la sociedad argentina, una parte que no se va a suicidar, una parte que no va a desaparecer, digamos, después del 10 de diciembre, cree que hay unos y otros, digamos, y que las personas valen fundamentalmente por su capacidad de pago. Es decir, que en consecuencia, digamos, que hay ciudadanos de primera y que hay ciudadanos de segunda. Y esto, digamos, me parece que ayuda a entender, digamos, que esto no es que pasó ahora, digamos, esto ha pasado siempre, digamos, en la República Argentina, solamente que no habían descubierto la forma, digamos, de conquistar mayorías electorales, y antes apelaban a gobiernos militares, digamos. Así que en realidad lo que nosotros hemos tenido es un gobierno militar en forma de apariencia democrática. Y eso es lo que en realidad hemos vivido, pero esto al mismo tiempo hubiera sido absolutamente imposible si no hubieran también sabido dividirnos. Y esto resulta imprescindible porque, digamos, la uniformidad, incluso la revisión de las cosas que se aprobaron, incluso acá en el Congreso, digamos, muestra, digamos, hasta último momento, yo diría, si ustedes quieren, hasta último momento, basta mencionar el caso del candidato a vicepresidente, ¿verdad? Solamente con esa figura uno se da cuenta cómo se repite, digamos, la estrategia. Pero claro, la primera vez es brillante y la segunda vez es una parodia, digamos. Entonces, digamos, una cosa es cooptar una porción importante del peronismo y otra cosa es cooptar a Pichetto, digamos, verdaderamente. Digamos, no hace... Pero bueno, en esa lógica, digamos, me parece que resulta importantísimo entender que cada uno de nosotros, en algún sentido, ha estado en una trinchera, en un espacio de lucha, digamos, de esta pelea de fondo que se da entre 2 proyectos de país. También hay un mérito del gobierno, podríamos decir así, de haber unido al peronismo, digamos. Es algo que también tenemos que comprender, digamos, porque esa unión no puede ser una unión hasta el 10 de diciembre. Resulta imprescindible entender esto, digamos, que esta idea
juntarse hasta que duela, digamos, no es solamente digamos, una alianza electoral, sino que va a significar también, digamos, que digamos, en este momento el frente, digamos, reúne muchas miradas. Y no todas las miradas van a ser exactamente la que nos guste a nosotros, digamos, en sentido, es decir, va a haber mucho debate interno, digamos, y me parece que esto también vale la pena prepararse para esa etapa. Como ustedes también ya han mencionado, y yo hoy siento que más que decir cosas nuevas, estoy como con un resaltador, digamos, como diciendo, bueno, me toca repetir las mejores jugadas, digamos, como en los programas de fútbol. El problema del hambre específicamente, digamos, no es un problema para después del 10 de diciembre. Y la agitación alrededor del tema del hambre requiere varios frentes de reflexión, digamos. El primero es esta tensión, que hay que comprenderla y hacerla consciente, digamos, de esta tensión entre reemplaza y emplaza al Estado. Porque si la situación del hambre en la Argentina hoy no es peor, es por los movimientos sociales, es por todo el entramado que hemos sido capaces de construir a lo largo de décadas, digamos, y que se plasma en este momento como un recurso que la sociedad argentina tiene frente a injurias planificadas, digamos, para romper e intentar romper el tejido social, y así todo no lo han logrado. Entonces, digamos, vale la pena saber esto, y vale la pena también saber esta tensión que hay entre reemplaza y emplaza, digamos, porque cuando uno se moviliza para presionar al Estado no está reemplazando, está emplazando, digamos, y hay que entender entonces que es en realidad una democracia que se mueve en estas tensiones representativa, participativa. Yo, digamos, no quiero de ninguna manera, digamos, estigmatizar ni culpabilizar, digamos, pero, digamos, la propia convocatoria para el día de hoy abre una expectativa, digamos, que debe llegar a los diputados. Nosotros no podemos estar en esta casa sin diputados, digamos. Verdaderamente es una falta de respeto estar en esta casa sin diputados. Esto se llama una audiencia pública, digamos. La audiencia pública no es vinculante, por definición, la audiencia pública no es vinculante, digamos, pero la audiencia pública necesita orejas formales, digamos. Nosotros podemos hacer el esfuerzo y seguramente nos comprometemos, y ya lo hemos hecho y ustedes ya lo han escuchado, digamos, para hacer canales de transmisión, para hacer lo más poroso posible, para que lo que se ha hablado en esta sesión, digamos, fluya por fuera de esta sesión, digamos. Pero nosotros necesitamos interpelar personas que han sido elegidos, digamos, y si personas que han sido elegidos creen, digamos, que no tienen una obligación moral de estar en una reunión donde se discute nada más ni nada menos que los derechos de los niños, digamos, entonces estamos en problemas, digamos, y habría que revisar cómo seguimos votando, digamos, y a quién seguimos votando. Entonces, en ese sentido, me parece importante entender la fuerza de esto, porque yo creo que, y ya digamos, esta convocatoria seguramente nos reúne incluso en otros espacios, pero no es lo mismo estar en otros espacios que estar en este lugar. Venía para acá, digamos, y 2 cuadras de acá, digamos, hay una familia completa, digamos, con sus colchones y lo que queda de sus muebles y demás, con 3 chicos en la calle, digamos, y yo decía, y si me paro acá y le explico que voy a una audiencia para hablar de sus derechos, digamos, digamos, había algo que me estaba diciendo, digamos, que nos está faltando mucho, y que además, digamos, hay algo que a mí me resulta importante de compartir, digamos. La política social es una maravilla, digamos, es una ingeniería complejísima, tenemos buenas prácticas de política social, pero, digamos, la política social no está preparada y diseñada, digamos, para catástrofes e inundaciones y desbordes, digamos. O sea, una cosa es tapar una gotera y otra cosa es resistir una inundación, digamos. Entonces, desde el punto de vista práctico, digamos, la política social es clave para la pequeña proporción de la población, digamos, que no podemos incluir por los mecanismos formales, digamos, de un país inclusivo. Cuando la política, digamos, decide, digamos, lanzar a las grandes mayorías a la exclusión, la política social necesariamente se queda corta. Entonces, la sensación que tienen ustedes, digamos, de que a veces uno tiene la sensación de que está vaciando el mar con un baldecito, digamos, es decir, que no tiene proporción, digamos, entre la gente que golpea la puerta y mi capacidad de respuesta,
esto verdaderamente es algo que es más grande que lo que nos pasa a cada uno de nosotros por separado. Nos está pasando como país y es algo que implica entonces saber que lo que se vota, digamos, lo que se vota en octubre no es solamente otra política social, digamos, es primariamente otra política económica y otro proyecto de país, digamos, porque en esa otra proyecto de país, en esa otra política económica, la política social, digamos, inclusiva, participativa, digamos, será capaz de compensar lo poco que queda para incluir, digamos, y que todos seamos iguales ante la ley, todos seamos ciudadanos que valemos lo mismo. En ese marco, digamos, ya no importa discapacidad, no importa, digamos, los dramas que hemos escuchado el día de hoy, todas las diversidades de la exclusión posible, sino de alguna manera podemos hacer funcionar la máquina al revés. Y funcionar la máquina al revés es volver a tomar una máquina que se ha especializado durante 3 años y medio en excluir, en una máquina para incluir. En esa inclusión, yo creo que también hay algo que ya creo que hemos mencionado aquí en otra reunión, pero que también tiene que ver con la época que nos toca, digamos. El problema no es solamente, digamos, el respeto y la lucha por la igualdad, digamos, sino también el respeto por la diversidad, digamos. Y creo que en ese sentido, vuelvo a reiterar, creo que ya lo he compartido, esta frase de Boaventura Santos, que me parece que expresa exactamente, digamos, la agenda que sigue, digamos, para la política social que sigue, digamos. El derecho a ser iguales cuando la diferencia te inferioriza, el derecho a ser diferente cuando la homogeneidad te desnaturaliza. Muchas gracias.